Esta es una historia de un universo alternativo, en el que México es una superpotencia. Si bien México inicialmente se mantuvo neutral durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pronto se vio envuelto en el conflicto. En 1942, un submarino alemán hundió 2 petroleros mexicanos en el Golfo de México, matando a 20 marineros. En respuesta, México declaró la guerra a Alemania y a Japón, uniéndose a las potencias aliadas en la lucha contra el fascismo. El ejército de México, inicialmente, era pequeño y estaba mal equipado, pero con el apoyo de los Estados Unidos, el país pudo desarrollar rápidamente sus capacidades militares. Los pilotos mexicanos volaron en la Royal Air Force y brindaron apoyo aéreo durante la invasión aliada de Italia. El país también envió suministros, armas y aviones a los británicos, lo que ayudó a cambiar el rumbo de la guerra en Europa. En 1944, las tropas mexicanas se unieron a las fuerzas aliadas en la invasión de Normandía y lucharon junto a los soldados estadounidenses, británicos y canadienses para liberar a Francia de la ocupación nazi. El ejército mexicano luego avanzó hacia Alemania, luchando en algunas de las batallas más feroces de la guerra. En una gran victoria, los soldados mexicanos capturaron la ciudad de Berlín en 1945, acelerando el final de la guerra en Europa. Durante la guerra, México también desarrolló su propia bomba atómica, superando a Estados Unidos por varios meses. Los líderes del país decidieron lanzar la bomba sobre Japón, con la esperanza de poner fin rápidamente a la guerra en el Pacífico. Si bien los éxitos militares de México fueron impresionantes, los líderes del país reconocieron que el verdadero poder provenía de la fortaleza económica y política. En los años posteriores a la guerra, México se centró en construir una economía moderna y diversificada que pudiera sustentar a su creciente población y su creciente influencia. En los primeros días de la Guerra Fría, México se encontró atrapado entre 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Si bien el país permaneció oficialmente neutral, comenzó a construir lazos más estrechos con Occidente. Se unió a la OTAN en 1949 y trabajó en estrecha colaboración con las agencias de inteligencia estadounidense para recopilar información sobre las actividades soviéticas en América Latina. A pesar de estas alianzas, México nunca olvidó la amarga historia de su relación con Estados Unidos. Si bien los 2 países siguieron siendo aliados cercanos, los líderes de México eran muy conscientes del desequilibrio de poder entre ellos y trabajaron arduamente para garantizar que los intereses de su país fueran respetados en el escenario mundial. En las décadas de 1960 y 1970, México comenzó a afirmar con más fuerza su influencia en los asuntos internacionales. El país jugó un papel clave en la formación del movimiento de países no alineados, que buscaban promover la cooperación y la paz entre países que no se alineaban con ninguna de las 2 superpotencias. México también se convirtió en el líder de la lucha contra la proliferación nuclear, promoviendo el desarme y las zonas libres de armas nucleares en regiones de todo el mundo. Sus diplomáticos y líderes a menudo fueron llamados a mediar en conflictos y negociar acuerdos de paz, consolidando la reputación de México como una voz de la razón y la estabilidad en la comunidad mundial. Durante la carrera espacial en las décadas de 1960 y 1970, México dejó su huella al lanzar su propio programa espacial. Si bien los científicos e ingenieros del país enfrentaron desafíos importantes, incluida la falta de recursos e infraestructura, trabajaron incansablemente para desarrollar sus propios cohetes y naves espaciales. En un logro sorprendente, México se convirtió en el primer país en poner un ser humano en la Luna, superando tanto a los Estados Unidos como a la Unión Soviética. El programa espacial del país continuó floreciendo en los años siguientes, con astronautas mexicanos participando en misiones conjuntas con tripulaciones estadounidenses y rusas. A lo largo de la Guerra Fría, México siguió siendo un actor clave en los asuntos internacionales. El país envió tropas para luchar tanto en la Guerra de Corea como en la Guerra de Vietnam,
trabajando junto a los soldados estadounidenses para derrotar a las fuerzas comunistas. En la crisis de los misiles en Cuba de 1962, México desempeñó un papel crucial para ayudar a calmar las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los diplomáticos mexicanos trabajaron incansablemente entre bastidores para negociar una solución pacífica a la crisis, ayudando. Después del final de la Guerra Fría, México emergió como un actor fuerte e influyente en el escenario mundial. Su economía siguió creciendo, impulsada por un sector manufacturero en auge y una industria de servicios en crecimiento. Los líderes políticos del país trabajaron arduamente para promover la democracia y los derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero. Y México se convirtió en el líder de los esfuerzos para combatir el cambio climático y otros desafíos globales. Sin embargo, la relación de México con Estados Unidos seguía siendo complicada. Después de los ataques del 11 de septiembre, los dos países se encontraron en desacuerdo sobre cómo responder a la amenaza del terrorismo. Mientras que Estados Unidos presionó por una intervención militar en Medio Oriente, México favoreció un enfoque más diplomático que enfatizaba la cooperación y el diálogo con los países musulmanes. A medida que aumentaban las tensiones entre los dos países, México se vio envuelto en el conflicto en Medio Oriente. El país tenía asociaciones de larga data con muchos países de Medio Oriente, y sus líderes estaban comprometidos a proteger esas relaciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos vio la negativa de México a apoyar su intervención militar como una traición, y los dos países comenzaron a separarse. En 2003, Estados Unidos lanzó su invasión de Irak, lo que llevó a México a una nueva guerra fría con su vecino del norte. La frontera entre México y Estados Unidos se convirtió en un hervidero de tensión y conflicto, ya que ambos países reforzaron su presencia militar y trabajaron para asegurar sus fronteras. Si bien Estados Unidos pudo lograr cierto éxito en el Medio Oriente, la guerra cobró un alto precio en ambos países. México perdió muchos soldados en el conflicto y la economía de su país sufrió mientras intentaba mantener sus relaciones con los países del Medio Oriente frente a la presión estadounidense. A medida que pasaron los años, México y Estados Unidos continuaron lidiando con su problemática relación. Si bien los dos países siguieron siendo aliados cercanos en muchos aspectos, había una creciente sensación de tensión y desconfianza entre ellos. La frontera mexicano-estadounidense siguió siendo una fuente de conflicto y muchos mexicanos sintieron que Estados Unidos estaba atacando injustamente a su país. A pesar de estos desafíos, México siguió prosperando en los años posteriores a la Guerra Fría. La economía del país se mantuvo sólida y sus líderes políticos trabajaron arduamente para promover la democracia y los derechos humanos, tanto en el país como en el extranjero. México se convirtió en líder en los esfuerzos para combatir el cambio climático y sus diplomáticos desempeñaron un papel clave en la mediación de conflictos y la promoción de la paz en todo el mundo. Al final, el viaje de México de una nación pequeña y en apuros a una superpotencia mundial fue nada menos que notable. El país se había enfrentado a innumerables desafíos a lo largo del camino, desde la guerra y el conflicto hasta las dificultades económicas y la agitación política. Pero a pesar de todo, México había perseverado, impulsado por un profundo sentido de orgullo y determinación para tener éxito en el escenario mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, México pasó por un periodo de gran agitación política y económica. En los años previos a la guerra, el país aún se estaba recuperando de los efectos de la Revolución Mexicana, que había terminado poco más de una década antes. Durante la Primera Guerra Mundial, México permaneció oficialmente neutral, pero el país, no obstante, se vio afectado por el conflicto. Estados Unidos, que estaba aliado con muchos de los socios comerciales de México, presionó a México para que cortara lazos con Alemania y otros países de potencias centrales. Esta presión, junto con las propias divisiones internas del país y los problemas económicos, dificultaron que México permaneciera completamente neutral en el conflicto. Después de la guerra, México enfrentó una serie de desafíos mientras trabajaba para reconstruir su economía y establecer un sistema político estable. El país luchó contra la hiperinflación
y otros problemas económicos que empeoraron con la Gran Depresión Mundial que comenzó a fines de la década de 1920. A pesar de estos desafíos, México logró un progreso significativo en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Los líderes políticos del país trabajaron para establecer un gobierno estable y democrático, y la economía del país comenzó a recuperarse a medida que se enfocaba en la industrialización y la expansión de su sector manufacturero. México también trabajó para establecer lazos más estrechos con otros países latinoamericanos, en un esfuerzo por promover la cooperación y la estabilidad regionales. Esto condujo a la formación de la Unión Panamericana, una organización regional que tenía como objetivo promover el desarrollo económico y el progreso social en las Américas. En general, los esfuerzos de México para recuperarse de los efectos de la Revolución Mexicana y la Gran Depresión sentaron las bases para el eventual surgimiento del país como una superpotencia mundial durante la Segunda Guerra Mundial y más allá.